Les decía que en este arte rupestre en Antofagasta de la Sierra, que es uno de los nodos o ejes de interacción de rutas caravaneras, que fue utilizado durante miles de años, y que este arte rupestre, que justamente está graficando camélidos, camélidos transformados en felinos, figuras antropomorfas, etcétera, data de entre 6.000 a 5.500 años antes del presente, hasta la época de la colonia. Eh, Algo que ya no estoy segura si les mencioné, entre los intereses que tenía la elite de Tiahuanaco con los vínculos de la elite de San Pedro de Atacama, no solo eran los productos que podían acceder, que provenían del noroeste argentino, como es el Sevil, y como son ciertas aleaciones metálicas, sino también, sobre todo, en las montañas que están ahí nomás cerca de San Pedro de Atacama, hay numerosas fuentes de metales, que son objetos que fueron utilizados por la élite, demandados por la élite de Guanacota como objetos de prestigio. O sea, son bienes suntuarios, ¿sí? Principalmente se trataron de minerales de cobre, turquesas, malaquitas, atacamitas, cobres nativos, aleaciones de bronce estanífero, son metales que se podían conseguir de las minas cercanas a San Pedro de Atacama y del manejo, sobre todo, que San Pedro de Atacama tenía sobre esas minas. Y acá hay un punto interesante. Yo recién mencioné el tema de las aleaciones con bronce estanífero. Lo cierto es que en el noroeste argentino, eh, lo que conocemos hoy como cultura laguada, que en realidad hay toda una discusión si fue una cultura o fue un ritual utilizado por distintas culturas, sí, pero que hay una iconografía muy precisa y bastantes vínculos o influencias con iconografía de Tiahuanaco, con ciertas representaciones. Lo cierto es que en el noreste argentino había estaño y se había inventado una aleación determinada de estos metales. Pero ¿qué ocurría? Las materias primas, el estaño, eran llevados hasta San Pedro de Atacama, se producían aleaciones de cobre estañífero, se producían lingotes en San Pedro de Atacama de estas aleaciones y esos lingotes eran trasladados hasta Tiahuanaco. Entonces, los vínculos, insisto, entre élites, en este caso, unas relaciones diplomáticas entre la élite de San Pedro de Atacama y de Tiahuanaco, fueron vínculos políticos muy fuertes. Y de alguna manera la gente de Tiahuanaco se benefició también de esos vínculos políticos con San Pedro de Atacama. Y de hecho se observan ciertos cambios en rituales de San Pedro de Atacama, entre ellos los cambios respecto a la forma de consumir los alucinógenos son muy marcados. Eh, la gente de San Pedro de Atacama, la élite ya consumía estos alucinógenos, insisto en esto, que son los chamanes los que hacen, no es que la gente tenía acceso, común tenía acceso a esto, pero hay prácticas que van cambiando y con la presencia de Tiahuanaco la forma de consumo de pipas pasa a ser, deja de utilizarse y este tipo de rituales de consumo de Seville se realiza a través de tabletas de rapé. Insisto esto, la transformación chamánica a través del consumo de alucinógenos era algo que podían hacer ciertos individuos en la sociedad, individuos que tenían un estatus social particular. Eso les permitía, dentro de su ideología, comunicarse con el más allá, con los dioses, y acceder a personificar en vida determinadas manifestaciones de deidades que el resto de la sociedad no podía hacer. Bueno, más imágenes de estos en la quebrada de Tibiliche, Arica. Esta es la costa norte de Chile, donde en las laderas de los cerros se ven estos geoglifos de caravanas, de hombres o figuras humanas arengando, tratando de movilizar estas caravanas. Acá tenemos una figura humana, acá tenemos otra, acá tenemos otra. Esto es un dibujo, pero hay todo un geoglifo real con iconografía que aparece en este dibujo, que son, sobre todo son, estos geoglifos no están en cualquier lado, sino que marcan el inicio de determinadas rutas o caminos que conectan con el otro lado de la cordillera. Aquí tienen imágenes de San Pedro de Atacama, un oasis, en medio de un desierto, que como yo les decía, aprovisionamiento de minerales, muchos de cobre, hierro, oro, plata.
y el interés del Sevil. Acá están las fuentes de minerales, estas son la zona cordillerana, y estas son las tabletas de inhalar alucinógenos. Si ustedes se fijan en la iconografía, acá tenemos al personaje que aparecía representado tanto en la Puerta del Sol como aparecía tallado en otras piedras a lo largo del centro de la ciudad de Tiahuanaco. En este caso los ojos tienen incrustaciones de turquesa, pero es el mismo personaje que tiene un cetro en una mano y el otro cetro que acá termina en forma de espondilus. Acá tengo un personaje rodeado por dos figuras de perfil que tienen como máscaras de felinos. Este personaje está inhalando alucinógenos. Insisto en esto de por qué se habla de la diplomacia alucinógena. Hay un cambio muy importante en la forma de consumir alucinógenos, el Sevil, previo a la presencia de tratos con Tiahuanaco. Entonces, ese cambio se ve muy bien en las tumbas de la elite de San Pedro de Atacama. Y aparece iconografía de Tiahuanaco en estos kits de inhalar alucinógenos, pero que están enterrados en las tumbas de la gente que está viviendo en San Pedro de Atacama. Y no de cualquier gente, sino de la gente importante, de la élite de San Pedro de Atacama. Los tubos para inhalar el Sevil en polvo, algunos aparecen con cabezas de llama en sus extremos, fíjense, este está roto, y a su vez tallado los monolitos, que son iguales a los monolitos que aparecen en Tiahuanaco. Y acá, justamente este monolito de Tiahuanaco tiene en su mano un quero y una tableta a inhalar. Entonces, de nuevo, estos vínculos importantes de la periferia y la ultraperiferia están plasmados en el centro de la ciudad, en la iconografía que hace alusión a la arquitectura monumental y a la escultura en piedra. Entre los tequeros que aparecen enterrados en San Pedro de Atacama, todos también con iconografía propiamente tiahuanacota, algunos tequeros son de oro, otros como estos de acá son de cerámica, de nuevo la figura del felino representada de distintas formas, bien estilo tiahuanacota, fíjense acá el felino, y ahora vamos a ver que en Aguada, la cultura de la Aguada, en el noreste argentino, es decir, del otro lado de la cordillera, quienes proveían a la gente de San Pedro de Atacama de Sevil y del estaño, pasa a reproducir en sus rituales una iconografía muy parecida a esta, que está vinculado con el ritual de las transformaciones felínicas. Ya les voy a mostrar unas fotos. Bueno, estos personajes, estos señores, estos personajes carabineros importantes que transitaban estas rutas y a su vez los señores que eran enviados por Tiahuanaco a las colonias y a su vez la gente de la élite tiahuanacota se representaba de diferentes formas a través de sus ropajes, de sus gorros, eran un elemento que marcaba las diferencias identitarias. Y estos son parte de los gorros que se han recuperado de aquella época. El gorro de cuatro puntas eran los gorros más prestigiosos, los que tenían la élite de Tiahuanaco, sobre todo si eran polícromos, es decir, si tenían muchos colores. Si eran lisos, era una jerarquía un poco más baja. Diferentes son los gorros de la gente de San Pedro de Atacama que mezclan plumas con pieles, o de otros que utilizan como especie de cascos hechos de mimbre con toda una iconografía de colores, y en este caso tienen como una especie de hacha ritual de madera. Bueno, estos gorros son arqueológicos, se encuentran vinculados a cuestiones identitarias de la gente que participaba de esta diplomacia, ¿sí? Y que tenía distintos roles dentro de la jerarquía social. Y acá hay un dibujo de 1870 del oasis de San Pedro de Atacama, donde se grafican, según dice el pie de imagen, dice indios del NOA, de San Pedro y del altiplano boliviano. Y las diferencias están justamente graficadas en sus gorros y en sus ropas, que está marcando la identidad de cada uno, étnica de cada uno o de origen de cada uno de estos individuos. Y acá puse una foto de Evo Morales en su primera asunción como presidente, que el ritual de asunción lo realiza en el Carasasaya, en Tiahuanaco, y las ropas que viste, los gorros de cuatro puntas y a su vez los dos cetros, está remitiendo o utilizando de manera simbólica símbolos muy importantes para los andinos y que él los remite, los retoma y los resignifica para lo que significó el ascenso a su presidencia votado de manera democrática. Bien,
Ejemplos del noroeste argentino. Volvemos, acá está Tiahuanaco, acá está San Pedro de Atacama y acá tenemos la zona donde aparecen los sitios aguadas en el noroeste argentino. Acá hay una representación de un felino y de un cetro, que es de la iconografía típicamente aguada, que tiene a su vez sus variedades. Hablábamos del Seville como muy importante. La ruta del Seville fue una de las rutas interesadas por los caravaneros, que conectaron ambos lados de la cordillera. Eh, Esto es simplemente un esquema para que imaginen los distintos pisos ecológicos, alturas y lugares de conexión en estos movimientos giratorios que conectaron tanto desde la costa del Pacífico como hasta las zonas más selváticas. En este caso, acá se grafica las sierras de Ancasti, que fueron un lugar donde hubo muchos sitios ceremoniales aguada. El complejo alucinógeno que veíamos para San Pedro de Atacama está representado de una manera semejante en Aguada. Este es un dibujo de las semillas del cebil, que es un árbol silvestre que crece naturalmente en la zona. Estos son los vasos ceremoniales utilizados por la gente aguada, de nuevo un personaje con una máscara, perdón, de felino. Las tabletas de inhalar que aparecen en los sitios arqueológicos de Aguada, en este caso un personaje como de felino de perfil, dos personajes con máscaras, muy semejantes a esas tabletas de inhalar que aparecían en las tumbas de San Pedro de Atacama. Esta es una imagen de la zona de las minas de cobre arsenical en el Valle de Ambato. Esto es provincia de Catamarca, 1000 metros sobre el nivel del mar. Esto es un dibujo de lo que sería la planta arquitectónica de uno de los centros de culto más estudiados de la cultura aguada, que se llama La Rinconada, Iglesia de los Indios o Bordo de los Indios, son distintas formas de llamar este lugar, que queda también en Catamarca. Y también en cuevas o aleros hay gran cantidad de sitios con arte rupestre que manifiestan toda una iconografía vinculada a bailes y rituales de transformación chamánica vinculado al consumo del cebil. En el texto de Pérez Goyán, El jaguar en llamas, ustedes van a leer el tema del vínculo entre estos rituales y el culto al sol. Y acá hay algunos de los objetos, hay muchísima diversidad de objetos para mostrarles. Les muestro los que más me gustaron. Algunos personajes que tienen como más tatuados en sus caras como máscaras. Se han encontrado máscaras de cobre y de oro que utilizaban estos personajes importantes, que serían los chamanes. Esto es una pipa. Fíjense, tiene forma de felino, ¿sí? Acá tiene las fauces, los colmillos, 4 patas y acá está como la cabeza de la pipa y ahí por aquí se fumaba. También hay placas o discos de metal como estos que se colgarían en el pecho, que tienen la representación de una figura humana central. Acá está más cerca con 2 felinos en los hombros y 2 lagartos acá abajo. Esta es otra diferente, pero reproduce lo mismo, una figura humana central con 2 felinos en sus hombros y 2 especies de lagartos hacia abajo. Toda iconografía que tiene que ver con el culto al punchao o al sol, y vinculado a la élite, a los chamanes y a aquellos que manejaban el conocimiento y el poder de estas sociedades. Más cerámica, este es un vaso de piedra, fíjense tallado un felino, en realidad una figura humana, un hombre con máscara de felino. Acá lo mismo, distintas formas de transformación en felino. El único textil aguada, la única tela, esto es una especie de poncho, un uncu, se llama aguada, que está pintado con representaciones así de felinos, se encuentra en las tumbas de San Pedro de Atacama. San Pedro de Atacama es un desierto, se conservan mucho los restos orgánicos. En la zona de Aguada, en el noreste argentino, no se conservan porque es una zona húmeda. Entonces lo que llega hasta nuestros días es la cerámica o los metales o la piedra, pero no los textiles. Más ollas talladas con distintos personajes de transformación felínica. Esta es en una cueva en Ancasti, provincia de Catamarca, que hay como todo un ritual de bailes. Se fijan todos unos personajes como con movimiento. Acá hay 2 personajes tocando tambores. Acá hay suris y acá hay como un felino enorme vinculado a este baile, a este ritual. Esto está pintado en la pared de una cueva. En síntesis. Y se me va a terminar el video, así que se los leo en el próximo video.